¿Qué pasa cuando naces rodeado de imperios, de sabios, de guerreros, y aún así eliges no pelear con una espada, sino con una idea? ¿Qué ocurre cuando, en un mundo dirigido por reyes y dioses, decides que lo más importante no es quién gobierna, sino cómo pensamos? Esta es la historia de Aristóteles, el filósofo que no conquistó tierras, pero conquistó la mente humana. El pensador que no fue rey, pero fue maestro de reyes. Y el sabio que no nos dijo qué pensar, sino que nos enseñó cómo pensar. Nació en el año 384 a.C. en Estagira, una ciudad del norte de Grecia, cerca de Macedonia. Su padre, Nicómaco, era médico del rey Amintas III, lo que significa que Aristóteles creció desde pequeño rodeado de ciencia aplicada, observación meticulosa y una comprensión práctica de la naturaleza humana. Pero la tragedia llegó temprano. A los 10 años quedó huérfano de padre y madre, y con ello perdió también su lugar en el mundo que lo sostenía. Pero ese vacío no lo debilitó, lo formó. A los 17 años viajó a Atenas, el epicentro intelectual del mundo antiguo, para ingresar a la Academia de Platón. Y durante 20 años fue uno de sus estudiantes más brillantes, pero también uno de los más rebeldes, porque Aristóteles admiraba profundamente a su maestro, pero no lo imitaba, lo cuestionaba, lo superaba. Mientras Platón enseñaba que el mundo verdadero era un universo ideal de formas eternas, Aristóteles tenía los pies en la tierra. No quería explicar el universo con abstracciones inalcanzables. Quería entender por qué el caballo corre, por qué la hoja cae, por qué el niño aprende. Aristóteles fue, desde muy joven, un observador insaciable. Miraba todo, escuchaba todo, y cada cosa que veía la analizaba con la obsesión de quien no quiere solo saber, quiere comprender. Y así nació el método, la estructura, la filosofía que aún hoy sostiene la forma en que pensamos, debatimos, analizamos y descubrimos. Pero Atenas, gloriosa como era, no siempre estaba lista para los pensadores que se atrevían a cruzar la línea. Cuando Platón murió, Aristóteles no fue elegido como su sucesor. Tal vez porque no era una extensión del maestro. Era un nuevo tipo de sabio, uno que no miraba al cielo, sino a los ojos de la realidad. Y así dejó Atenas y comenzó su propia travesía. Durante los años siguientes, Aristóteles recorrió ciudades, observó especies animales, estudió la vida marina, reflexionó sobre la política, la ética, la lógica, la poética y la biología. Era, en esencia, un científico antes de que existiera la palabra ciencia. Y entonces ocurrió algo inesperado. Filipo II, rey de Macedonia, lo llamó para una tarea única: educar a su hijo. Ese hijo era Alejandro, aquel que se convertiría en Alejandro Magno. Y lo que enseñó Aristóteles no fue solo literatura, arte o retórica. Le enseñó a ver más allá del poder, a pensar como estadista, a comprender la filosofía como base de la acción. Y aunque Alejandro luego tomaría su propio rumbo, la semilla de la reflexión había sido sembrada. Tras su experiencia en Macedonia, Aristóteles volvió a una Atenas distinta. Alejandro estaba en camino a conquistar el mundo, y el poder macedonio comenzaba a dominar la política griega. Pero Aristóteles no volvió para tomar el poder. Volvió a fundar una revolución mucho más profunda: la revolución del pensamiento. Creó el Liceo, una escuela muy distinta de la Academia de Platón. No era un templo de lo abstracto, era un laboratorio del conocimiento. Sus discípulos lo llamaban el caminante, porque enseñaba mientras caminaba. Así nacieron los peripatéticos, no como seguidores ciegos, sino como buscadores activos de respuestas.
En el Liceo no se adoraba la sabiduría. Se la descubría, se la discutía, se la ponía a prueba. El Liceo fue el primer centro de investigación interdisciplinaria de la historia. Allí se debatía sobre el cuerpo humano, sobre los sistemas de gobierno, sobre los animales, sobre los poemas épicos, sobre los astros, sobre la lógica, la ética y la política. Aristóteles no solo tocó todos los temas, los organizó, los ordenó, los hizo comprensibles. Fue el primero en decir que todo conocimiento comienza por la experiencia, que para entender algo no basta con imaginarlo, hay que observarlo, describirlo, nombrarlo, compararlo y luego deducir. Y así, Aristóteles creó el método científico, siglos antes de que tuviera ese nombre. Estudió más de 500 especies animales, analizó la reproducción, los órganos, los comportamientos. Sus observaciones eran tan detalladas que algunas no fueron superadas hasta el siglo XIX. Pero no era solo un naturalista, era un arquitecto de la razón. Creó la lógica formal, una herramienta para pensar correctamente. Ideó el silogismo, un método para sacar conclusiones válidas a partir de dos afirmaciones conocidas. Ejemplo: todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre. Por lo tanto, Sócrates es mortal. Parece simple, ¿verdad? Pero sin ese tipo de pensamiento estructurado, no existiría la ciencia moderna, ni las matemáticas, ni la programación, ni los juicios racionales. Aristóteles no estaba jugando a ser sabio, estaba construyendo las herramientas mentales con las que la humanidad se comprendería a sí misma por milenios. Y lo más impresionante es que su genio no lo hizo arrogante. Su sabiduría no lo aisló. Todo lo contrario. Aristóteles escribió pensando en formar seres humanos capaces de vivir mejor. Para él, la ética no era una serie de normas impuestas desde fuera. Era una disciplina interior, una gimnasia del alma. Nos enseñó que no basta con saber lo que es bueno. Hay que practicarlo, convertirlo en hábito. El verdadero ser humano no es quien evita el error por miedo, sino quien elige la virtud por convicción. Y para eso debemos encontrar el justo medio, entre el exceso y el defecto, entre la cobardía y la temeridad, entre la negligencia y la obsesión. Esa fue su propuesta ética: no vivir por emociones ni por reglas externas, sino por sabiduría cultivada. Pero no todo era alma, también era ciudad. En su obra La Política, Aristóteles describe el Estado como una extensión de la ética, una comunidad de ciudadanos que buscan juntos el bien común. Criticó tanto la tiranía como la anarquía y propuso algo revolucionario: que el poder debía estar sometido al razonamiento moral, una idea que, siglos más tarde, inspiraría a pensadores como Montesquieu, Locke y Rousseau. Y aún así, con todo su genio, con toda su claridad, con todo su legado, Aristóteles no murió venerado. Tras la muerte de Alejandro Magno, su vínculo con Macedonia lo volvió sospechoso ante los ojos de los atenienses. Fue acusado de impiedad, el mismo crimen que mató a su maestro, Sócrates. Y entonces, con la lucidez de quien no necesita mártires, Aristóteles huyó y dejó una frase que lo inmortalizaría: no permitiré que Atenas peque dos veces contra la filosofía. Se retiró a Calcis, donde murió poco después, en el año 322 a.C. No murió en un trono, ni en una academia. Murió como vivió, con la mente encendida. Cuando Aristóteles murió, su escuela fue cerrada. Sus textos se dispersaron. Su nombre se mantuvo vivo entre sus discípulos, pero durante siglos su obra fue prácticamente olvidada en el mundo occidental. Atenas, que una vez fue el centro del pensamiento, cayó en decadencia. Y con el ascenso del Imperio Romano,
El pensamiento griego fue sustituido por el poder de las armas y la administración. Durante siglos, el legado de Aristóteles quedó sepultado bajo el polvo del tiempo. Pero la verdad, cuando es profunda, cuando es esencial, no desaparece, solo espera. Y fue en un lugar inesperado donde Aristóteles volvió a respirar. Mientras Europa dormía en la oscuridad de la Edad Media, en el mundo islámico, el conocimiento florecía. Bibliotecas como las de Bagdad, Damasco y Córdoba recogieron textos antiguos, los tradujeron, los comentaron, los protegieron. Allí, sabios como Avicena y Averroes no solo estudiaron a Aristóteles, lo integraron a la medicina, a la teología, a la metafísica. Lo interpretaron, lo defendieron. Para ellos, Aristóteles no era solo un filósofo, era el maestro supremo. Cuando finalmente estos textos fueron reintroducidos a Europa, lo hicieron a través de las traducciones árabes y los comentarios que les acompañaban. Y fue entonces que el pensamiento occidental despertó otra vez. Surgieron universidades. Se volvió a estudiar la lógica, la metafísica, la política, y Aristóteles se convirtió en columna vertebral del pensamiento cristiano. Santo Tomás de Aquino, en su obra Summa Theologica, integró su visión cristiana con la estructura filosófica de Aristóteles y lo llamó el filósofo, así, con mayúscula. Durante siglos, la lógica aristotélica fue el lenguaje oficial del conocimiento. Cada científico, cada jurista, cada teólogo que quería argumentar, debía dominar su método. Pero el impacto de Aristóteles no se detuvo en las aulas. Sus ideas sembraron la semilla del Renacimiento. Inspiraron a pensadores como Galileo, Descartes, Kant, Hegel y Nietzsche. Incluso los que lo criticaron lo hicieron dentro del marco que él había creado. Porque cuando tú diseñas el campo de juego, hasta tus detractores juegan con tus reglas. Y el mundo moderno, con toda su tecnología, con toda su ciencia, con todos sus avances, aún está sostenido por el esqueleto invisible que Aristóteles construyó. Cuando hoy haces una hipótesis, estás usando el método inductivo que él propuso. Cuando diferencias entre causa y efecto, estás aplicando su teoría de las 4 causas. Cuando hablas de ética, estás volviendo, aunque no lo sepas, a su búsqueda del justo medio. Y cuando buscas vivir con sentido, sin dogmas, sin miedos, guiado por la razón, estás caminando con Aristóteles. Y eso no es coincidencia, es legado, porque su filosofía no es una colección de ideas muertas. Es una forma de habitar el mundo con conciencia. A ti, que estás viendo este video, ¿has pensado alguna vez por qué haces lo que haces? ¿Has examinado tus decisiones, tus creencias, tus hábitos, o solo los repites porque te fueron dados? ¿Y si hoy te detuvieras, como Aristóteles, a observarte con radical honestidad? ¿Qué encontrarías? Tal vez no una respuesta inmediata, pero sí el inicio de algo más grande. La posibilidad de vivir con sabiduría. Y eso, hoy más que nunca, es un acto revolucionario. Han pasado más de 2000 años desde que Aristóteles murió. Pero lo fascinante no es que aún hablemos de él, es que aún pensamos con él. Cada vez que alguien busca el equilibrio entre el deseo y la razón, cada vez que alguien elige la virtud aunque nadie esté mirando, cada vez que un científico se pregunta cómo funciona algo y va a observarlo, cada vez que un estudiante hace una distinción lógica, plantea una hipótesis, evalúa argumentos, Aristóteles está allí, no con túnicas, no con estatuas, sino con estructura, claridad, sentido. Porque Aristóteles no vino a decirnos qué creer, vino a enseñarnos cómo creer con responsabilidad. No vino a vendernos promesas de salvación,
vino a decirnos que la plenitud se cultiva, que el alma humana, como un músculo, debe ejercitarse cada día, con preguntas, con reflexión, con elecciones que nos acerquen, paso a paso, a nuestro mejor yo. Y eso es lo que lo hace eterno, porque sus enseñanzas no dependen de una cultura, de una religión, de una época. Son universales, humanas, vivas. Hoy, en un mundo donde el conocimiento es abundante, pero la sabiduría es escasa, en una sociedad que nos empuja a opinar rápido, consumir más y pensar menos, Aristóteles vuelve a ser necesario, no como una figura de museo, sino como una voz interior que nos recuerda que la vida no es solo pasar el tiempo, es darle forma con virtud. Y esa virtud no se hereda, no se compra, se decide, con cada acción, con cada hábito, con cada pregunta que no evades, con cada verdad que no decoras. A ti, que llegaste hasta aquí, ¿hace cuánto no te detienes a mirar tu vida como un proyecto ético? ¿Hace cuánto no piensas si tus decisiones reflejan lo que sabes que es correcto? ¿Hace cuánto no cultivas tu propia alma como quien cuida algo sagrado? Aristóteles no te dice qué hacer, solo te dice, mira con atención, decide con justicia, actúa con intención, porque si logras eso, no necesitas ser perfecto, solo necesitas ser coherente, y esa coherencia, en un mundo ruidoso, se convierte en una forma silenciosa de grandeza. Comenta qué parte de la vida de Aristóteles te tocó más. Compártelo con alguien que valore el poder de pensar con profundidad. Y suscríbete a Singularidad Emocional, donde cada historia no solo te inspira, te entrena para vivir con sabiduría. Gracias, Aristóteles, por enseñarnos que vivir bien no es tener más, es ser mejor. Y por mostrarnos que, en el fondo, la filosofía no es un lujo para intelectuales, es el arte de vivir con excelencia.